Bueno, voy a mostrar cómo se hace el nudo para tejer un paño de red. Arrancamos para empezar, los ballestrín, que hacemos 5, podemos hacer más, pero vamos a arrancar con 5, que es donde vamos a colgar las mallas. Para hacer el ballestrín, que igual que para las mallas, se agarra el hilo y se pasa por el medio y otra vez por el medio. Por dentro y otra vez por dentro. Cuando vamos para allá, para hacer la malla, va por arriba, siempre agarrando primero el hilo. Así, apretamos acá y pasamos la aguja por detrás de la malla y por dentro del hilo. Giramos y no soltamos hasta que no aprieta. Agarramos de vuelta el hilo. Metemos por arriba. Marcamos el tamaño de la malla, que queda igual que la anterior. Apretamos fuerte acá. Pasamos por detrás de la malla y por dentro del hilo. Nuevamente agarramos el hilo. Marcamos que quede parecida. Apretamos por detrás de la malla y por dentro del hilo. No soltamos hasta que no aprieta. Así hasta que lleguemos hasta la última. Esto depende del tamaño del paño que quieras armar. Hacemos 5 para mostrar. Cuando llegamos a la punta, ya no es por arriba, sino por abajo. Y después todo igual. Apretamos por detrás de la malla y por dentro del hilo. Apretamos por detrás de la malla y por dentro del hilo. El nudo es igual, lo que pasa es que en lugar de meter la aguja por arriba, se pone por abajo para que sea más práctico. No cambia el nudo en nada, pero es más práctico para el que trabaja. Bueno, ahora voy a mostrar cómo se hace un aumento, porque precisamos más mallas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera malla la hacemos normal, la segunda, en lugar de agarrar la malla siguiente ahí, no, agarramos el nudo, estiramos, le hacemos un nudito ahí y ya nos quedó una malla. Se llama colgar las mallas. Las otras las hacemos más normal, como ya sabemos hacerlas. Y vamos a colgar en la próxima, vamos a colgar otra malla. En lugar de agarrar la malla al lado, agarramos el centro y repetimos y hacemos un nudito cuando ya vemos que la malla nos quedó igual que la anterior. Y después terminamos haciendo las mallas que faltan. Ya ahí, en lugar de tener 5 mallas, ya tengo 7. ¿Sí? Bueno, y ahora nos vamos hasta la otra punta, tejiendo normal. Ya son 7 las mallas. Y cuando lleguemos allá, vamos a empezar a achicar o disminuir. Porque a veces ocurre que necesitas que un paño termine en punta, ¿entendés? Que eso también se puede hacer con el aumento. Entonces ahí vemos cómo hacemos la disminución. Bueno, ahí me equivoqué, así que tenemos que ir para atrás. Entonces ahí agarramos las 2 mallas últimas juntas, hacemos la malla y ahora hacemos una orejita que va a ser para la próxima mengua. En lugar de hacer ahí, agarramos todo, queda una oreja. Ahora nos vamos hasta la otra punta, donde vamos a hacer lo mismo. Seguimos tejiendo, siempre viendo que las mallas nos queden parecidas por lo menos. Cuando llegamos ahí, agarramos las 2 mallas juntas. Ahí. Y ahora hacemos la orejita como hicimos en la otra punta. Y nos vamos para allá
Y acordándonos que la última malla la tenemos que agarrar junto con la orejita. Ahí vamos. Hacemos la malla y volvemos a hacer la orejita. Ahí está. Y nos vamos hasta la otra punta, siempre pensando en agarrar la última malla junto con la oreja. Ahora agarramos la última malla con la oreja y ya prácticamente hicimos una solución casi total, nos queda una malla, que ahí se agarra toda junta esas dos mallas. Bueno, yo tengo dos paños y los tengo que pegar, entonces los nudos van a ser siempre los mismos, pero hay que tener en cuenta que la malla con la que vamos a pegar sea igual que las mallas que venimos usando. Entonces siempre lo mismo. Así. Ahora agarramos otra de abajo. Ahí. Medimos que la malla queda bien. El nudo es el mismo, no es que la aguja pasa por debajo. Ahí. Como ven, el nudo es exactamente igual. Lo que pasa es que hay que hacerlo todo por abajo. La malla de abajo, obviamente, que les va a costar un poquito más de trabajo. Pero son las primeras 20.000 mallas, después uno se acostumbra. Así es como queda.